Hola familia, qué bendición estar el día de hoy conectados buscando de la presencia de Dios. Hace más de 18 años tuve la bendición de poder casarme. Mi esposa y yo programamos primeramente juntar un recurso para posteriormente tener una familia. Y muchas veces en la vida tenemos planes, tenemos propósitos, pero en ocasiones Dios nos dice, aún no es tiempo. Y eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Después de ese primer año no llegaron nuestros hijos, no llegaba la familia tan anhelada que queríamos. Pasó el tercer año y nada pasaba. Dios decía, todavía no es el tiempo. Cuarto año y Dios decía, no. No sé si te hayas sentido que Dios te ha llevado en algunas ocasiones por la ruta más larga en lugar de la más corta. Nosotros ya teníamos un plan, ya teníamos un propósito de vida, pero lamentablemente, y gracias a Dios, podemos aprender de esta situación. Y vamos a ver en la Biblia una historia en la cual podamos aprender de ella en el pueblo de Israel. Vamos a aprender de esta hermosa historia que sucedió en el año 1450 antes de Cristo en Egipto. El pueblo de Israel se había trasladado en Egipto 400 años antes debido a que José había sido vendido por sus hermanos como esclavo, pero él llegó a ser la mano derecha del faraón. Y durante este tiempo Dios lo levantó y tuvieron 7 años de bendición, pero 7 años también de escasez. Y ahí es cuando llegó el pueblo de Israel, llega a Egipto. Podemos ver en esta historia cómo Dios los envió a ese lugar. Y durante ese tiempo ellos vivieron con mucha bendición, fueron prosperados. Pero pasando el tiempo, dice la palabra de Dios, que llegó un tiempo en que subió un faraón que no conoció a José. Y durante este tiempo el pueblo de Israel empezó a sufrir. El pueblo de Israel empezó a sentirse esclavo. Empezaron a estar como esclavos en esta tierra. Y ellos claman a Dios y Dios levanta a Moisés y a Aarón. Y conocemos la historia de las 10 plagas. Durante estas 10 plagas, el faraón tiene un corazón endurecido, pero hasta que la última plaga, cuando fallecen los primeros primogénitos de los egipcios, es cuando el faraón dice que se vayan de ahí. Y de aquí es donde quiero partir, de esta historia del pueblo de Israel. Y te preguntaba, ¿te has sentido que Dios te ha llevado por la ruta más larga en lugar de la más corta? Y en Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Y aquí me llama mucho la atención, como dice la palabra de Dios, que Dios no los guió por la ruta más corta, sino por la más segura. Qué interesante cómo Dios nos lleva por esa ruta, por la ruta que en ocasiones es la más larga, pero a la vez es la más segura. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto en dirección del mar. El pueblo de Israel, Dios los había preparado, primeramente era un pueblo que hacía ladrillos, que había pasado muchos años de su vida preparando ladrillos, pero no era un pueblo guerrero, no tenían la habilidad para poder combatir. Y lo puedo relacionar con mi vida, lo puedo relacionar como Dios nos envía por el camino, no nos envía por el camino más corto, sino por el más seguro. Así como esta historia que te comenté, que tuvieron que pasar 5 años. Dios primeramente quería hacer un cambio en nuestra vida. Él quería trabajar primeramente en mi carácter.
Dios quería trabajar primeramente en nuestro carácter, quería forjar nuestro carácter para reaccionar de una manera correcta ante las dificultades. Y Dios quiere hacer cambios primeramente en nuestra vida. Él quiere hacer cambios en nuestro carácter, quiere desarrollar mi paciencia. Él desarrolló la paciencia mía y la de mi esposa durante estos 5 años. Él hizo que creciera nuestra fe, que pudiéramos depender completamente de Dios a pesar de las dificultades y de las adversidades. Esto me ayudó a tener una mejor relación y comunicación con mi esposa. ¿Qué es lo que Dios te ha permitido que puedas pasar? ¿Qué situación Dios no nos está llevando por el camino más corto, sino por el más seguro? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere trabajar en nuestro carácter? Que podamos poner prioridades en nuestra vida, que podamos mejorar nuestra relación en familia. Y aquí me gustaría ver en la pantalla el viaje que tuvieron. Aquí podemos ver la tierra de Gosén y esta era la ruta principal. Si se iban por el este, iban a llegar lo más rápido posible a la tierra prometida. Muchas veces tú y yo lo que queremos es el camino corto. Lo que tú y yo buscamos es lo más sencillo y lo más práctico. Pero en ocasiones Dios nos dice, Dios nos dice, no es por ese camino. Dios tiene un propósito y dice que los mandó por el sur. Y empezaron a irse por el sur. Llegaron a la parte en la cual tenían que enfrentar un mar. Acamparon en ese lugar. Y había un desierto. Dios utiliza ese camino largo porque nos tiene un propósito para que en esos lugares, en esos desiertos, tú y yo podamos transformar nuestro carácter. Dios tiene un propósito para ese camino largo. Dios bendice ese camino largo para que tú y yo podamos ser transformados. Dios quiere transformar nuestro carácter. Dios transformó mi carácter durante esos años, durante esas adversidades. Dios transformó mi carácter. ¿Qué área de nuestra vida Dios está utilizando el día de hoy? ¿Cuál es ese camino largo que Dios está utilizando para forjar su carácter en nuestras vidas? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Nuestro amor por Cristo se mide por nuestra obediencia. Te lo voy a repetir. Nuestro amor por Cristo se mide por nuestra obediencia. Dios nos capacita para lo que viene por delante. Él nos viene a capacitar. Pero qué importante es que tú y yo le podamos amar. Qué importante es que nuestra obediencia se va a medir por el amor que le tenemos. Primera Juan capítulo 14, versículo 21 dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Cuando tú y yo le amamos, le vamos a obedecer. Cuando tú y yo le amamos, una consecuencia de nuestro amor es nuestra obediencia a Dios. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dios quiere tener una relación de amistad contigo y conmigo. Dios desea esa amistad. La pregunta es, ¿somos obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo? ¿Amamos a Dios? Si tú y yo le obedecemos. Si tú y yo amamos a Dios, como consecuencia le vamos a obedecer. Nuestro amor por Él se mide por nuestra obediencia. ¿En qué áreas de nuestra vida Dios nos ha hablado y no hemos sido obedientes? ¿En qué área Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida? ¿Qué cosas Dios nos ha hablado y nos hemos quejado? ¿Qué cosas Dios nos ha hablado y hemos dicho, Dios, no quiero ser obediente? Recuerda que cuando tú y yo somos obedientes, los más beneficiados somos tú y yo. Dios nos envía por el camino más largo, pero con un propósito. El propósito es que quiere hacer una transformación. Él nos envía por ese lugar, no por el más corto, sino por el más seguro.
aunque en ocasiones ese sea el más largo, pero con un propósito especial. La obediencia trae protección a nuestras vidas. Dios quiere traer protección a nuestra vida. Cuando tú y yo somos obedientes, Él va a traer una protección en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Éxodo capítulo 13, versículo 21. El pueblo de Israel fue obediente. Aunque era un camino más largo, ellos dijeron, Señor, vámonos por ese camino. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, el Señor iba delante de ellos. Cuando tú y yo somos obedientes, Dios va a ir delante de nosotros. Dios nos va a proteger, nos va a cuidar. Él tiene un propósito para esa ruta y para ese camino. Y dice, y los guiaba durante el día. Imagínate cómo era el desierto durante el día. Pero cuando iban ellos caminando, dice que los iba guiando mediante una columna de nube. Imagínate el desierto, un calor, pero una nube que protegía al pueblo de Israel. Dios quiere traer protección a nuestra vida, quiere traer ese aliento en esas circunstancias, en ese desierto, en ese camino de adversidad. Pero Dios tiene un propósito. Tú y yo no vamos solos, vamos acompañados con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y dice, les daba luz durante la noche. En un desierto es un lugar frío, pero estaba esa columna de fuego que los abrigaba. Estaba esa columna de fuego que traía ese cuidado y ese calor en ese lugar. Dios trae esa protección cuando le somos obedientes. Y ellos pasaron por una adversidad. Dice la palabra de Dios que el faraón dijo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo he permitido que el pueblo de Israel escape? Y dice que mandó a todos sus comandantes, a 600 de ellos, y los persiguieron. Y en Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice, pero Moisés les dijo al pueblo de Israel, no tengan miedo. Y esta es una palabra para nosotros el día de hoy. Dios nos dice, no tengas miedo. Aunque haya sido un camino que no pensábamos, Dios te dice, no tengas miedo. Solo quédate quieto y observen cómo el Señor los va a rescatar el día de hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y aquí nos habla de esa seguridad de que Dios pelea la batalla por nosotros. Cuando tú y yo somos obedientes, tenemos la protección de Dios. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. La obediencia trae protección a nuestra vida. Y quisiera platicarte de esta historia. Hace algunos años, ahí en el lugar donde trabajo, se abrió una posibilidad de un puesto, pero este puesto era en la Ciudad de México. Y platicando con el Señor, dijo, bueno, voy a aplicar. Y empezaron las conversaciones, las entrevistas, y todo iba muy bien, pero el Señor me decía no. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dices que no, Señor? Es una muy buena oportunidad, es una oportunidad de crecimiento laboral. Y aunque íbamos bien en las entrevistas, el Señor decía, no. Y muchas veces Dios nos dice un no. Aunque no lo entendamos, es muy importante la obediencia. Que tú y yo podamos ser obedientes. Meses después, en el lugar en donde iba a estar laborando, una parte de ese lugar sufrió un problema debido al terremoto del 2017. En septiembre del 2017, si yo hubiera aceptado ese puesto, en ese mismo lugar, gente falleció debido a que se cayeron algunas instalaciones y hubo gente muerta. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú me protegiste. Cuando tú y yo somos obedientes, Dios nos protege. Dios me protegió, Dios protegió mi vida, Dios protegió a mi familia. Qué importante es que tú y yo podamos ser obedientes. A veces no lo entendemos, a veces no entendemos, pero Dios tiene un propósito, Él quiere cuidarnos. Recuerda que Dios
nos va a enviar no por el camino más corto, sino Él siempre nos va a enviar por el camino más seguro. Dios quiere cuidar tu vida, Dios quiere cuidar tu matrimonio, Dios quiere cuidar tu familia, pero qué importante es que podamos ser obedientes. La obediencia trae protección a nuestras vidas. Salmos capítulo 91, versículo 14 al 15 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en las dificultades. Dios está con nosotros en esas dificultades. Dios está con nosotros durante este desierto que estemos atravesando. Dios está con nosotros durante esta pandemia. No estamos solos. Dios está contigo. Él nos está protegiendo. Él tiene un propósito. El propósito, Él quiere desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Él está permitiendo ciertas circunstancias que pasemos por ese desierto, por esa ruta más larga, que es la más segura, porque Él tiene un propósito. Él quiere hacer una transformación en nuestras vidas. Él quiere hacer una transformación primeramente en nosotros, para que podamos impactar a nuestra familia, que podamos impactar a nuestro entorno, que la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios sea algo palpable y la gente pueda ver, esa persona es diferente. Esa persona irradia la presencia, la unción y la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido transformados por su presencia. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la hace. Está hablando de obediencia, escuchar, pero a la vez podamos hacerlo. Es una persona sabia, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque lluevan a cántaros y suban las aguas de la inundación y vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre piedra firme. Dios está permitiendo esta situación. Dice que podamos ser sabios si le obedecemos, si ponemos en práctica lo que Él nos dice. Y dice que vamos a echar esa raíz, vamos a estar sobre esa roca sólida que es Jesucristo. Él quiere que tú y yo podamos forjar ese carácter en la presencia de Dios. Y dice que no caeremos, ya que Dios nos protege. Dios está protegiendo tu familia. Dios protege, Él nos guarda. A pesar de las dificultades, a pesar de las lluvias, a pesar de las tormentas. Recuerda que Dios es nuestro protector. Que estamos parados sobre esa roca, en la cual está haciendo una transformación en nuestras vidas, para que podamos echar raíz profunda y podamos permanecer y prevalecer para lo que Él tiene preparado para nosotros por delante. Para obedecer es necesario escuchar con una actitud humilde. Tenemos que conocer qué es lo que Dios nos está hablando. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 14 al 18, el pueblo de Israel estaba en el desierto y clamaba porque tenía hambre. Imagínate 2 millones de personas clamando por alimento. No tenían que comer. Dios escuchó ese clamor. Y dice en Éxodo capítulo 16, versículo 14 al 18, cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, maná, ¿qué es eso? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da de comer. Dios nos quiere traer un pan, Dios nos quiere traer un maná, pero qué importante es para obedecer, es necesario escuchar con una actitud humilde. Dice que el maná se encontraba en el desierto y tú y yo no podemos recoger maná si estamos parados. Tú y yo no podemos recoger maná si tenemos una actitud de orgullo. Para recoger el maná, ellos se tenían que arrodillar. Para poder recoger el maná, ellos tenían que tener una actitud de humildad. Para recoger el maná, todos los días
tenemos que venir con una actitud humilde. Dios quiere que cada día, cada mañana, podamos presentarnos delante de Él con una actitud de humildad y decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué me quieres enseñar el día de hoy? Señor, aquí estoy, quiero escuchar tu voz, quiero ser obediente a lo que tú me dices. Si tú y yo no tenemos una actitud de humildad, no vamos a ser obedientes. Dios nos está hablando de una actitud de humildad para escuchar su voz y para obedecerle. Dice: estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron poco, nada les faltaba. Cada familia tenía justo lo que necesitaba. Y esta es una palabra que Dios nos dice: cada familia va a tener justo lo que necesite. Cada familia, cada vez que vengamos a la presencia del Señor, cada vez que vengamos al lugar secreto para escuchar su voz, para leer su palabra, para venir con una actitud de humildad, dice que vamos a recibir lo que necesitamos. Cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Yo sé que tú tienes una necesidad. Cada familia tiene una necesidad diferente, pero vamos a ser saciados con ese pan. Vamos a ser saciados con ese pan espiritual que proviene del cielo. Dios nos está llamando a que vengamos con una actitud de humildad a recoger ese maná diario. Y algo que me impacta, dice más adelante en Éxodo capítulo 16, versículo 18: cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Cuando tú y yo venimos con una actitud de arrogancia, con una actitud de soberbia, Dios quiere traer ese alimento diario, pero se va a derretir. No vamos a poder aprovechar ese alimento. ¿Qué cosas hemos desaprovechado por no tener una actitud de humildad? El Señor quiere hacer una transformación. El Señor quiere hacer un cambio en nuestras vidas. El Señor quiere hacer un cambio en nuestro carácter, en nuestro corazón, para que podamos venir en una actitud de humildad y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser obediente a lo que tú me digas. Y sabemos que aunque sea no el camino más rápido y posiblemente sea un camino diferente al que habíamos pensado, pero sabemos que es el camino más seguro. Decimos: Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto para hacer lo que tú me estás diciendo. Proverbios capítulo 8, versículo 34 dice: alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. ¡Qué hermosa bendición! Él quiere traer gozo cuando venimos a su presencia. Él quiere traer esa alegría cuando venimos atentos a escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros, ese maná espiritual. Él quiere traer una transformación, Él quiere traer una bendición a nuestra vida. Y algunos de los beneficios de buscar, escuchar y obedecer, fíjate lo que dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 1 al 6, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y aquí es cuando tú y yo buscamos de la presencia del Señor, cuando tú y yo escuchamos su palabra y la hacemos propia y entonces obedecemos, dice que Él nos va a exaltar. Dios quiere exaltar tu vida, Dios quiere exaltar tu familia, Dios te quiere levantar para que seas ejemplo en tu comunidad, en tu familia, en donde tú estás, en tu trabajo. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es algo que tenemos que perseguir. Dios dice que nos van a alcanzar esas bendiciones, van a venir cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo le escuchamos, cuando tú y yo le obedecemos. Estas bendiciones nos van a seguir, nos van a alcanzar. Es una consecuencia de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas cuando le buscamos, cuando le escuchamos
y cuando le obedecemos. Dice, todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y sus cosechas y a sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Qué bendición cuando tú y yo buscamos al Señor. Cuando tú y yo escuchamos atentamente lo que Él quiere hablarnos. Cuando recibimos ese maná y cuando le obedecemos, tendremos cada una de estas bendiciones. Es una promesa de parte de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Una bendición de provisión, de honra, de victoria, de protección. Dios desea bendecirnos, pero la clave está en que le busquemos, en que le escuchemos y en que le obedezcamos. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice, esa misma buena noticia, esas buenas de salvación, dice que llegó a ustedes, ahora corre todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida. Dios quiere traer un cambio de vida cuando tú y yo le escuchamos, cuando tú y yo conocemos las buenas nuevas, cuando las ponemos en práctica. Él va a traer un cambio de vida en nuestras vidas, un cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que le oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Mi vida cambió desde el día que escuché y obedecí. Y yo sé que Dios quiere cambiar tu vida. Así como Dios ha cambiado mi vida cuando le escuché y cuando le obedecí, cuando le busqué y fui obediente a lo que Él quería. Yo sé que Dios quiere cambiar tu vida. Y primeramente, quiero orar por ti. Si tú quieres buscarle a Dios, si tú quieres escucharle, tú quieres ser obediente, Él está a la puerta tocando tu corazón. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere hacer una transformación en tu vida y en tu familia. Y si tú quieres aceptar a Cristo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos en este momento y ahí en casa, cierra tus ojos. Dios escucha tu corazón y dile, Dios y Padre Celestial. Dios dice que le podamos, Él escucha nuestras oraciones. Dice que aquel que le confiese con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, dice que Él será salvo. Dios quiere traer salvación a tu vida. Y dile, en esta hora te pido perdón. Perdóname porque he tenido un corazón orgulloso. Perdóname porque no te había aceptado en mi vida, pero ahora reconozco que te necesito. Te pido perdón en el nombre de Cristo. Abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Hago un compromiso contigo de buscarte, de escucharte y de obedecerte cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú ya conoces de Cristo, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, pero no hemos sido obedientes, Dios te está llamando a que podamos ser obedientes, que podamos demostrar el amor de Él. Así como Él nos ha amado, Él nos está pidiendo esa clase de amor, ese amor desinteresado. Y la pregunta es, ¿qué área de nuestra vida no le hemos sido obedientes a Dios? Y que podamos entregárselo a Él. Vamos a entregar esa área y dile, Señor, perdóname. Ahí en tu casa, cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname porque no he sido obediente. Perdóname porque no he demostrado el amor que tú me tienes de la misma manera. Señor, ayúdame a poder tener ese corazón para poder amarte con mi obediencia, ser ese reflejo de mi amor a través de las acciones, en el nombre de Jesús. Y en esta hora también, dile, Señor, gracias, Señor, porque me has llevado por el camino más seguro.
no por el camino más corto, pero ahora entiendo que aunque me hayas llevado por ese camino más largo, es con un propósito. Es con el propósito de protegerme, es con el propósito de cuidarme. Por ese lugar más seguro, Señor, te doy gracias porque tú quieres forjar tu carácter. Señor, ayúdame para que el carácter de Cristo, a través de este camino que tú tienes planeado para mí, pueda echar mucho fruto. Ayúdame para poder reflejar tu amor. Ayúdame para poder ser más como tú en la adversidad y en los problemas. Pueda reaccionar como con el carácter de Cristo. Perdóname porque no lo he hecho. Pero el día de hoy hago un compromiso para buscarte. El día de hoy hago un compromiso para escuchar tu voz. El día de hoy hago un compromiso para obedecerte. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en ocasiones no he tenido esa actitud humilde para venir a tu presencia. Quita todo orgullo de mi corazón. Perdóname, Señor, pero en este día echo fuera ese orgullo. Te pido, Señor, que cada día pueda venir a tu presencia con un espíritu humilde para recibir ese manar del cielo. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero venir a buscarte y quiero poner en práctica lo que tú me estés diciendo cada día. Hago ese compromiso contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el máximo ejemplo que tenemos es Jesucristo. Jesucristo se entregó por ti y por mí de manera desinteresada. Él mostró ese amor y Él fue obediente. Él caminó por ese camino de sufrimiento. Él caminó por ese camino que llevaba a la cruz. Dice que no hay un amor más grande que aquel que da su vida por otro. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él se entregó por amor. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque te ama, porque me ama. ¿Qué ejemplo de obediencia? ¿Qué ejemplo de obediencia la de Jesucristo? ¿Qué máximo ejemplo que Él estuvo dispuesto a darse todo por amor? Señor, que podamos ser como tú. Que podamos obedecerte con esa pasión, con ese amor, de manera desinteresada. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo podamos ser obedientes, tal y como Él fue obediente, para traernos salvación. Señor, gracias por la salvación que tú has traído a nuestra vida. Toda nuestra vida cambiaron desde que Jesús escuchó y obedeció. ¡Qué gran transformación! Todas nuestras vidas cambiaron desde que Jesús escuchó y obedeció. Y gracias a que Jesús escuchó y obedeció, nuestras vidas fueron cambiadas y nuestras vidas han sido transformadas. Que Dios les bendiga.